Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida al seminario Ética y Transparencia por un Gobierno Abierto con Perspectiva de Derechos Humanos. El día de hoy iniciaremos una jornada académica de 5 días, de 5 mañanas, en las cuales se estarán abordando diferentes enfoques de la ética y su vinculación también con los derechos humanos. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Valle Berrones. Muchísimas gracias, doctor, por estar en esta primera sesión del seminario. Gracias por su disposición para colaborar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A continuación, le voy a pedir, por favor, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez si nos da el mensaje de bienvenida antes de iniciar con la conferencia del doctor. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y todos. Tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este seminario en el que vamos a reflexionar y dialogar sobre cómo los gobiernos abiertos y transparentes impulsan conductas apegadas a la ética. Son más democráticos y contribuyen a la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. Qué bueno que nos acompañan. A partir de este momento damos inicio a las actividades de un ciclo de 5 conferencias organizadas en colaboración con la UNAM, así como con el Colegio de Sonora, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. De manera muy especial, quiero señalar la destacada presencia del doctor Ricardo Uvalle Berrones. Muchísimas gracias, doctor. Ya tuve la oportunidad de saludarle antes de iniciar esta presentación y le reitero, estamos muy agradecidos, doctor Uvalle, por sumarse a este espacio de promoción, difusión y capacitación en materia de derechos humanos y así vincular su trabajo, sus investigaciones con la audiencia interesada aquí de Chiapas. Gracias a todas y todos por su participación. Como mencioné, el seminario constará de 5 sesiones de lunes a viernes, de hoy al viernes. Abordaremos temas relacionados con la transparencia y la ética pública. Conoceremos lo relevante que resulta la rendición de cuentas a la hora de analizar la importancia de la transparencia en la formación de gobiernos abiertos e inclusivos. Y también estoy seguro que veremos su relación íntima con el respeto a los derechos humanos. Su esencia, sus alcances, hasta su misma denominación ha pasado a formar parte del patrimonio de los chiapanecos. Nos comprometen y honran porque con su ejercicio aseguramos la dignidad de cada individuo y la tranquilidad social. Si bien la reforma constitucional de 2011 surge por las condiciones sociales de ese momento y las presiones que ya existían históricas, hay en ella razones éticas, despejar el camino al desarrollo y reconfirmar que en Chiapas la persona humana es el punto de partida y de llegada de todo esfuerzo institucional. El reclamo de transparencia y acceso a la información pública son elementos esenciales para construir la credibilidad de las poblaciones en los gobiernos y en sus políticas. Hoy en día es necesario agregar un elemento más que la sociedad actual invoca. Invoca evidencias de que se está haciendo un uso adecuado del erario público, que el impacto del gasto y la inversión sean medibles. Se pretende transitar hacia una imagen de servidor público que sustituya la vieja práctica de hacer las cosas en lo escondido.
mediante acuerdos impulsores de injusticias y peor aún, a sabiendas de que todo sucedía en la impunidad. Hoy se cuenta con el INAI como instrumento de transparencia. La visión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas es sumar esfuerzos institucionales para construir un nuevo tipo de servidor público. Uno que actúe con base en la ley, que se ocupe de alcanzar el bien común, que mire al otro como igual y que de manera libre, voluntaria y humana sirva, que rinda cuentas de su quehacer en la esfera de lo público dentro de un Estado de Derecho. Por su parte, también la sociedad civil tiene el deber de participar de manera organizada e informada, apropiarse de sus derechos humanos, ejercerlos para construir su propio desarrollo sin obstáculos institucionales. El trabajo de los centros de investigación, de las universidades, contribuye a la mejora de los organismos públicos, su fortalecimiento institucional, ¿sí? Como sucede el día de hoy con este seminario que nos hace en favor de apoyar la UNAM y de manera especial el doctor Ricardo Uvalle Berrones. Muchas gracias, doctor. Nosotros, más allá de ideologías de los actores políticos en el poder, los derechos humanos constituyen el eje central para incidir positivamente en los individuos. Por ello, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llamamos a todas y a todos a hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida. Y para continuar con nuestras actividades del día de hoy, me permitiré compartir con todas y todos ustedes la semblanza de nuestro invitado de esta mañana. Ricardo Uvalle Berrones es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular C de tiempo completo, es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversos libros, artículos y capítulos, docente en el Instituto Nacional de Administración Pública y conferencista en México y en el extranjero. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con todas y todos nosotros en el primer módulo de este seminario, en el cual se abordará la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, atributos fundamentales del gobierno abierto. Bienvenido, doctor. Muy amable, Elena, muchas gracias. Expreso mi sincero agradecimiento a Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas. Gracias por estas palabras tan cordiales. También expreso mi agradecimiento a Elena Jiménez Martínez, directora de capacitación del Instituto de Investigación. Y también debo hacer un agradecimiento al doctor Maximiliano García Guzmán, que fue el vínculo para que yo estuviera con ustedes en esta mañana y que ha sido una comunicación muy fluida y muy cordial para poder concretar el compromiso de intervenir en este importante seminario de trabajo que ha sido muy bien inaugurado por Juan José Cepeda Bermúdez. El tema de derechos humanos para un país como México tiene desde luego una relevancia muy significativa. Por tradición, es una tarea que hemos venido aprendiendo y haciendo desde los años 90, cuando a nivel nacional los derechos humanos estaban adscritos en la Secretaría de Gobernación. Después, la tónica de lucha y reivindicación y sobre todo de elementos civiles en su implicación, ha logrado dos transformaciones importantes a nivel federal en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, primero como organismo descentralizado y ahora como organismo autónomo constitucional. Y en esta cadena de influencias positivas es donde yo ubico la preocupación muy válida, muy legítima y muy lúcida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso de Chiapas para abordar un tema
muy interesante y poco analizado, que tiene que ver con el tema de la ética y la transparencia, que son dos pilares fundamentales en lo que llamamos las estructuras democráticas del mundo moderno. El punto de partida para entender esta problemática consiste en que entendamos, en primer lugar, por qué la democracia es una forma de gobierno y un sistema de vida donde la idea de libertad, de igualdad, tiene mayor significado y contenido, a diferencia de otros regímenes políticos como los autoritarios, como los totalitarios o los de mano dura. Y en este caso, el punto cardinal que nos ayuda a ingresar gradualmente al tema es entender que en el mundo moderno, la persona, el individuo y el ciudadano son los elementos básicos de preocupación del poder público organizado como Estado y organizado como gobierno y como administración pública. Y en segundo lugar, una mecánica muy interesante en la democracia no solo son los asuntos electorales, que son fundamentales para entender la renovación, la rotación en el poder o la continuidad en el mismo, sino que hay una pieza clave que la democracia se ha presentado siempre como una gran preocupación. ¿Quién controla al poder? Y los derechos humanos, precisamente su daño o su vulnerabilidad, ha consistido en diversos momentos en el abuso del poder a la hora de avasallar libertades a las personas, a la hora de reprimirlos, a la hora de limitar sus libertades civiles y políticas. Por eso me parece importante entender bajo ciertas preguntas por qué la democracia, el control del poder es el factor clave para poder situar las leyes y los entramados y las disposiciones que la integran precisamente como una forma de gobierno. ¿Quién controla el poder? El personaje más importante de la democracia es el ciudadano. Es el que tiene en sus manos periódicamente la elección, la ratificación a la revocación de mandato, y es una forma de indicarle al poder que está siendo evaluado, que está siendo juzgado en algún sentido y que el aval o la negativa depende mucho del desempeño que cumple a la hora de ejercer las tareas. También controlan al poder las leyes, las constituciones, los diversos órganos que integran el sistema democrático, como las auditorías, por ejemplo, como el poder legislativo, como el poder judicial, y todo este entramado de órganos y de atribuciones tienen un punto importante, que el poder vigile al poder o que el poder controle al poder. Segundo elemento, ¿por qué se controla el poder? Para evitar abusos, para evitar atropellos, para evitar arbitrariedades, para evitar daño a terceros, en este caso las personas jurídicas que tienen una doble condición de vida. Una vida civil que los entiende en su ámbito privado y una vida política como ciudadanos que los entiende en el ámbito público. Y estas dos referencias están garantizadas en las normas y en las disposiciones que marca la democracia, y su inobservancia o incumplimiento, desde luego que tiene consecuencias y que tiene también sanciones. ¿Por qué el poder es público? Es una pregunta muy interesante para referirnos a algo que se menciona de modo clásico. El poder es público porque le pertenece a todos. No le pertenece ni al gobernante, no le pertenece a las burocracias, no le pertenece a las agencias también gubernamentales. El poder público, si es público, vigila por todos, atiende a todos, protege a todos, y por lo tanto es un poder que tiene en común que no debe excluir ni discriminar a las personas por su modo de pensar o por su condición
de vida. ¿Qué significa lo público del poder? Que el poder puede ser conocido, que es accesible y que es visible. Esa es una garantía fundamental de la democracia para evitar que el poder se esconda, que tenga un lenguaje de cripta, que no se conozcan las cosas, que no se conozcan sus planes, sus programas, sus políticas públicas, y para evitar que las decisiones que se adopten no queden en el silencio y, como bien lo decía muy bien el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no queden en la impunidad, que son dos de los grandes males del mundo contemporáneo. Y finalmente, ¿qué implica poder público? El poder para todos y el poder de todos. Por eso la democracia está entendida en un sentido muy amplio, pero también muy puntual, como una gran obra de arte que tiene antecedentes helénicos, Grecia, que tiene antecedentes romanos, donde los ciudadanos se universalizan y tiene importancia el concepto de república como la forma de gobierno donde los habitantes y los ciudadanos conviven, están cohesionados, pueden hacer su vida y todo en un marco de autoridad, de reglamentaciones y de normas jurídicas. Entonces, ese es un punto importante para poder entender por qué los derechos humanos hoy son precisamente el punto que exige seguridad, protección, respeto e integridad a las personas, porque las personas son la razón de ser del poder, y el poder en un sentido liberal sirve a la comunidad, sirve a los individuos, de modo tal que los derechos humanos son un punto clave en la idea, en el planteamiento y en la doctrina de justamente de las democracias contemporáneas. Ahora, ¿cómo podemos identificar la mejor protección de los derechos humanos en la democracia? Entendamos primero que la democracia le marca un requisito al poder. Toda decisión, todo acto y toda acción debe ser debidamente justificado. Y al ser justificado, significa que debe ser público, del conocimiento de todos. No hay motivo, salvo cuestiones de seguridad o riesgo, para que las decisiones del poder no se conozcan, no puedan ser evaluadas y no puedan ser difundidas a la comunidad que se encuentra asentada y organizada bajo el poder del Estado y bajo el poder del gobierno. Segundo, la democracia tiene un incentivo muy importante. Los temas colectivos o los temas compartidos deben ser objeto de discusión y deliberación. Cuando deliberamos, exponemos las razones y los argumentos en favor o en contra de algún programa, de alguna política o de alguna decisión de gobierno. Este punto de deliberación es también un freno al poder, porque significa que la comunidad y los ciudadanos están atentos al quehacer gubernamental y al quehacer de las autoridades. Las democracias que no dialogan, que no intercambian, que no conversan, son democracias frágiles y dan motivo para que los aparatos de poder, recuperen iniciativa y ejerzan una autoridad a veces sin límites. Para poner un caso real en este momento, Nicaragua, que está justamente en la parte más vulnerable de lastimar derechos políticos y derechos civiles. En suma, los derechos humanos no son objeto de un tratamiento inteligente, racional y de civilidad, sino escuchamos por las noticias exactamente todo lo contrario. Por ejemplo, encarcelar opositores, ocupar patrimonios ajenos sin justificación. Eso no ayuda en ningún sentido a una vida sana y de convivencia. El otro punto, tenemos que asumir que en las democracias está vigente el principio de
pluralidad de creencias. El pluralismo es una característica que nos indica una diversidad de componentes, de personas, de grupos, de sistemas ideológicos y de creencias. Y es la pluralidad la fortaleza de las democracias, porque implica el derecho a pensar no coincidiendo, sino también de manera opuesta o contraria a lo que está prevaleciendo. El pensar, el exponer, el razonar y el criticar son elementos muy interesantes que también son un límite para que el poder no se desborde y para que el poder no cometa o incurra en atropellos. Aquí hay una máxima muy importante que debemos subrayar. El poder del Estado, organizado en su aparato administrativo, es más vigoroso en la medida en que las comunidades menos discuten, menos intercambian y menos deliberan. Hay una relación directa entre el vigor cívico de una comunidad ocupada y preocupada por los derechos comunes y los temas públicos y lo que es la prevalencia del orden establecido. Por eso la democracia tiene como sus grandes cualidades este sistema de contención del poder del Estado cuando se trata de entenderlo fuera de la norma o fuera de la legalidad. El otro punto importante en las democracias, la idea de verdad es difícil poseerla solo por un sector o por la autoridad misma. Lo que en realidad tenemos es la exposición de ideas, de hipótesis y de planteamientos que así como se exponen, se pueden volver a exponer. Que así como se coincide, también se puede disentir de los mismos. Y así como los asumimos como elementos básicos, se pueden revisar, se pueden analizar y se puede también verificar si lo que se afirma o niega tiene validez y tiene comprobación. Todo esto porque en la idea de los derechos humanos no es lo mismo la visión que pueda tener la sociedad civil sobre los mismos que lo que tiene el poder. A veces son dos discursos diferentes. El poder justifica su idea de derechos humanos, invoca sus leyes, invoca sus instancias administrativas, las invoca en razón de condiciones y tiempos y circunstancias. Y si no hay un acercamiento con las voces y la opinión de la sociedad civil, es obligado el intercambio de ideas, los ejercicios de diálogo y de deliberación, justamente para acercar posiciones. Esta es una gran ventaja de la democracia, que aún las posturas más antagónicas o las más lejanas es susceptible de acercarlas hasta lograr lo que llamaríamos los acuerdos y las negociaciones, y esto va en abono, en este caso, de la defensa y protección de los derechos humanos, que una vez expuestos sus motivos, sus valores y sus razones, es posible que la autoridad ajuste en un momento dado posturas que inicialmente parecían irrevocables. Otro punto importante en todo esto, la democracia es una escuela de vida. ¿Por qué es una escuela de vida? Porque todos aprendemos de todos. En temas públicos y en temas colectivos, no podemos dejar de lado la influencia de que las ideas y el pensamiento están fuertemente imbuidas por lo que llamaríamos la valoración de las cosas, el modo en que percibimos, pensamos y exponemos nuestros planteamientos. Y en esta idea de valoración de las cosas, además de ello que es importante, pues hay que acercar los documentos, los datos, las evidencias y los argumentos para poder llegar a una lógica de acuerdos que involucre a los actores de la sociedad y a los actores del gobierno, procurando acercarlos en posiciones y en compromisos hasta desembocar en un ejercicio muy puntual de respuesta del gobierno, que son precisamente las políticas públicas elaboradas
por grupos de la sociedad en planteamiento y discusión y decididas ya aprobadas por la autoridad en razón de argumentos, de evidencias y de condiciones que justifican una respuesta de esta índole. Todo este punto nos lleva finalmente a algo muy interesante. Las democracias, además de exigir el elemento de legalidad propio de los estados de derecho, las democracias se ocupan y preocupan también de que el poder, además de que sea legal, sea legítimo. La legitimidad democrática del poder es una garantía para la protección de los derechos humanos. Si la legitimidad es democrática, quiere decir que reconocemos autoridades, órganos, ámbitos, pero también el sistema de controles vigentes para evitar que el poder se pueda desbordar o pretenda desbordarte. La idea de legitimidad no es solamente un adjetivo calificativo, es una condición de que el poder se ciñe no solo a la regla o a la norma, sino que tiene suficiente apoyo o capital político, ¿sí?, al cual se le puede requerir en cuentas, se le puede requerir en transparencia, se le puede requerir también en imperativos éticos. Es decir, el hecho de tener legitimidad democrática no significa vía libre para el poder, significa la seguridad de que será responsable, de que asumirá sus decisiones y que sabrá distribuir los costos y los beneficios bajo dos elementos fundamentales: la equidad y el progreso hacia las personas. Este lenguaje normativo de la democracia es el que le ha permitido durante más de 2 siglos ser un sistema de creencias y aceptación que, acompañado por la obra material de los gobiernos en diversos tiempos, hoy lo vuelve una forma de gobierno no solo aceptable, sino que puede corregir errores, insuficiencias y deficiencias. Por eso la democracia hay que entenderla como el gobierno de todos y el gobierno para todos. Sobre esta filosofía, damos paso entonces a la comprensión de lo que es el gobierno abierto, que recoge toda esta herencia y todo este antecedente de la riqueza de la democracia. ¿Qué es el gobierno abierto en un planteamiento de la vida democrática? Primero, es una filosofía de vida, ¿sí?, que a través de esfuerzos conjuntos, de coincidencias, de trabajo colaborativo, de asumir posiciones responsables y luchar inteligentemente por demandas, por resolución de problemas, hasta llegar a acuerdos, permite que las personas, los grupos y las organizaciones se puedan expresar con las ventajas de la democracia: respeto por los demás, tolerancia, un modo de pensar distinto y la gran posibilidad de llegar a acuerdos. Este es un punto importante del gobierno abierto como planteamiento y como base y sostén en cuanto que es un desarrollo que forma parte de la democracia, que genera elementos de mayor inclusión, de mayor participación y de mayor corresponsabilidad. Segundo, gobierno abierto, para el tema que nos ocupa, lo podemos entender como la filosofía del cómo gobernar. Y el cómo gobernar no solo refiere a la autoridad constituida, sino a grupos organizados de la sociedad civil, preocupados por temas públicos y colectivos, y que además tienen el interés de no solamente formular peticiones o demandas a la autoridad, sino de intervenir en el diseño de política pública, en su planteamiento, en su alcance, en sus objetivos, en sus metas
y en su operación o implementación. El cómo gobernar implica cómo convocar a los demás hacia el cumplimiento de metas colectivas o de metas, de metas públicas, de metas que preocupan a una comunidad, preocupan a una sociedad y que tiene que recibir la mayor atención, el mayor esfuerzo y la mayor capacidad para sacar adelante la agenda de compromisos y la agenda de problemas establecidos. Eso es uno de los aportes más importantes, porque en la idea de derechos humanos, el cómo gobernar significa cómo convocamos e introducimos al área de gobierno, por ejemplo, a grupos preocupados por la protección de los derechos humanos, no solo en el sentido de escucharlos, sino que hagan propuestas que se pueden recibir, se pueden estudiar, analizar y a partir de ellas acercar posiciones entre los grupos y los gobiernos para llegar a acuerdos y a compromisos en materia de política pública. Esta es la otra forma de entender a la democracia. El público ciudadano no es un público expectante solamente, son público organizado, informado, que puede asumir tareas de corresponsabilidad y de involucrarse directamente en la definición, tratamiento, decisiones y programas a cumplir, en este caso, en términos públicos, donde la autoridad, desde luego, ejerce su función regulatoria, de coordinación, de incentivos, porque es el poder constituido por voto y mandato electoral, pero también por leyes y constituciones que así la reconocen y que así la erigen. El otro elemento, ¿cuál es la arquitectura institucional del gobierno abierto? Podemos señalar los siguientes elementos que están en el título del seminario y de esta conferencia en lo particular. La arquitectura institucional está integrada por transparencia, por participación, por colaboración, por rendición de cuentas y por innovación tecnológica. Estas son las 5 piezas que de manera institucional, de manera organizada y de manera funcional dan vida al concepto gobierno abierto. Fíjense ustedes que las piezas mencionadas ya existían antes de lo que hoy llamamos de modo más desarrollado y acabado gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Que cada concepto, como transparencia, como rendición de cuentas, como participación y colaboración, tiene su historia, tiene su identidad, tiene su recorrido, tiene sus resultados. ¿Y qué significa todo esto? Que son pasos dados en medio de estructuras de poder que han logrado avanzar, no obstante resistencias y bloqueos. Porque debemos subrayar que así como la democracia le identificamos ventajas, hay grupos distintos y contrarios a la misma que no tienen la filosofía que estamos expresando y que no son, por lo tanto, grupos con la anuencia y con la claridad para ser receptivos a estos puntos fundamentales. Si nosotros vemos las piezas de la arquitectura institucional, todas han costado esfuerzo, esfuerzo generacional, aportaciones, ideas, movilizaciones, proclamas y demandas formuladas reiteradamente al poder para entenderlo hoy en la idea de visibilidad, de responsabilidad y que toma en cuenta la participación y las capacidades de la sociedad para discutir, caminar o transitar en el ámbito justamente de política pública. Por ello, el gobierno abierto tiene un fuerte componente ético. ¿Por qué tiene el fuerte componente ético? Porque la democracia en sus propios valores, ¿sí?, al definir el deber ser de las cosas, siempre va por delante la persona, sus derechos, sus obligaciones,
la protección de la autoestima y lo que se llama la realización y el logro del bienestar establecido. Este deber ser de la democracia no debemos entenderlo en un plano idealista ni en un plano romántico. El deber ser es lo que nos indica los caminos para luchar y convertir en acciones y hechos específicos, programas, objetivos y metas. La fuerza ética de la democracia es el deber ser, pero no para discursos, no solamente para expresar intenciones, sino para unir decisiones y acciones entre los diversos actores para ir generando un ambiente de cumplimiento en materia social, en materia económica, en materia productiva y en materia de atemperar y erradicar los conflictos de manera pacífica. Esta es una ventaja muy importante del gobierno abierto, y el modo de funcionar del mismo lo podemos entender bajo el concepto sistemas de gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? El modo en que funcionan los gobiernos, preparando decisiones, preparando estudios, diagnósticos, diseñando política pública, preparando su cumplimiento. Pero esto no lo hace el gobierno de manera sola o solitaria, sino que está acompañado por organizaciones, por grupos, por parte de la inteligencia de una comunidad que tiene un marcado interés en ciertos temas y en ciertas lógicas de carácter social, y una de ellas muy interesante, todo lo que concierne a la materia de los derechos humanos, que vale la pena subrayar, es un planteamiento de carácter universal de la mayor importancia y que los gobiernos han procesado de manera diferente con los propios mecanismos democráticos que tienen para convertirlos hoy dentro de un sistema de constituciones y normas jurídicas como una de la relevancia más importante, de la cual no hay que bajar la guardia, sino ocuparnos y generar la atención y generar el mayor interés para que estos tengan éxito. El planteamiento del gobierno abierto en esta lógica de protección de los derechos humanos. Hay un concepto central en gobierno abierto que se denomina cocreación. Cocreación significa que entre todos hay que hacer las cosas. ¿Quiénes son los todos? Los que están interesados en abanderar la causa de los derechos humanos, que buscan las mejores instituciones, las mejores reglas y mejores sistemas de protección y bienestar para que las personas tengan a salvo los derechos civiles, los derechos de persona jurídica y los derechos que marca justamente la legislación positiva para que frente a los abusos del Estado eventuales o daños eventuales también de particular a particular, las autoridades tengan los instrumentos de intervención, ¿verdad?, de regulación, de apercibimiento, de sanción o de castigo cuando hay un daño que infringe y lastima a una persona o a un grupo. Por eso, en este planteamiento de la cocreación, significa que el gobierno no hace solo la tarea, la hace acompañado con otra parte de la inteligencia colectiva, donde están los especialistas, las universidades, los colegios, donde están los profesionales, donde están los diversos sectores que también han reflejado una preocupación y un interés muy marcado y muy específico en favor de los derechos humanos. Y en el diseño institucional del gobierno abierto, la idea de cocreación significa convocatoria, corresponsabilidad y manos a la obra todos en algún punto que interese, calificado como un punto de interés social o de interés público. Esta es otra gran ventaja del gobierno abierto, que hace convocatorias incluyentes sobre la base de la igualdad, de la participación
y la invitación extendidas para que cualquier sector de la sociedad pueda hacer planteamientos, pueda hacer sugerencias o pueda hacer recomendaciones. Y en este caso, entonces, la idea de los derechos humanos desde el gobierno abierto está acompañada de otro concepto clave. La protección de los derechos humanos depende de las soluciones colaborativas. ¿Qué son las soluciones colaborativas? Aquellas donde interviene la autoridad, pero también intervienen grupos de la sociedad civil. La idea de colaboración significa mucho trabajo de convencimiento, mucho trabajo de persuasión, mucho trabajo de deliberación y de exposición de argumentos para convencerse unas partes frente a las otras. Cuando se llega a un arreglo o a coincidencias y tenemos éxito en el trabajo realizado, es cuando decimos la solución colaborativa es un atributo irrenunciable del gobierno abierto. Nos ayuda a tener paciencia, a conocernos, a escucharnos, a escuchar y a ser tolerantes en los ambientes institucionales, en ideas, en planteamientos y también en forma de solucionar las cosas. Esta riqueza que es de la democracia la asume íntegramente el gobierno abierto. De ahí su importancia, de ahí su universalidad y de ahí su eficacia desde el punto de vista de la gestión pública. Ahora bien, detallando más este elemento, ¿cómo podemos entender a la ética, a la transparencia y a la rendición de cuentas en la idea de gobierno abierto? La ética nos proporciona normas prescriptivas para conseguir conductas honradas, responsables, íntegras, solidarias y respetuosas. La ética es el campo de estudio que genera los valores que permiten una mejor convivencia en términos de respeto, sin perder de vista que la vida democrática es plural y es diversa. Entonces, cuando la ética prescribe los valores para hacer el bien, los valores para pensar en términos del interés público y del bien común, nos está dando la pauta de que esta parte subjetiva de la persona tiene que estar muy abierta a la asimilación de estos valores para que su conducta pública refleje coherencia o congruencia y sobre todo el respeto hacia los demás en un ángulo de asegurar que la vida pacífica de la democracia tenga los menos tropiezos posibles. El deber ser de la ética no se resuelve con ningún código gubernamental. El deber ser de la ética implica una postura de autoconciencia al interior del mundo de la persona que lo razone, que lo valore y que lo asuma, y que su mundo subjetivo pueda ser traducido a conductas observables, verificables o empíricas que vayan encaminadas a hacer el bien. Y desde el poder público, el bien por los demás es un imperativo, es una obligación y es parte de las razones por las cuales el poder merece confianza o merece desaprobación cuando se aleja o incumple estos valores de la ética. Entonces, la ética ocupa un lugar fundamental en la versión normativa y de deber ser de los gobiernos y las autoridades. La transparencia. Si el poder es público, ¿cuáles son los motivos para decir que la información no se puede conocer, no se puede divulgar o no se puede difundir? Vamos primero a la idea de transparencia. Transparencia significa
que podemos conocer el gobierno en sus partes interiores, en sus ámbitos de operación. ¿Qué nos interesa conocer? Las políticas públicas, los programas, los compromisos y el modo en que la autoridad cumple las promesas que hace desde que arrancan los mandatos de gestión gubernamental y también de gestión pública. Entonces, la transparencia, por eso se ha entendido como un derecho, no como una concesión del poder, al cual hay que agradecerle que nos hace el favor de difundir algo, no, porque el mandamiento de la transparencia se enlaza con la forma democrática de controlar al poder. Segundo, la idea de transparencia evita que los gobernantes se vuelvan exponentes del monólogo, que se erijan en santuarios de autoelogio. Esto ocurre en sociedades llamadas tribales, donde el conocimiento no es divulgable, no es un bien público, pero en las democracias el conocimiento es obligación de las autoridades difundirlo, extenderlo, recrearlo y que se conozca lo que están realizando. Este es un punto muy importante porque la idea de transparencia, además de subrayar estos puntos, por ejemplo, en el caso de México, si nosotros observamos con detenimiento el artículo 6 de la Constitución referido a la transparencia, hay dos conceptos claves que yo diría que son hasta conceptos revolucionarios en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuáles son esos conceptos? Que la transparencia se rige por dos principios. El principio de máxima publicidad, fíjense el término, y el otro principio que fortalece a la transparencia como política pública, el derecho de acceso a la información. Este es un punto fundamental que a partir de reglas del juego autorizadas en 2007, convirtió a la transparencia en una política pública a nivel de la República Mexicana, y luego cada entidad federativa la ha venido asimilando y adoptando en sus propias reglas, legislación, jurisdicción y potestades. Entonces, si la transparencia tiene esos dos requisitos, principio de máxima publicidad y acceso a la información, estamos con todo el derecho a invocar y a defender para conocer y evaluar lo que el poder hace, lo que las autoridades traducen en acciones, en programas y en resultados. Ese es un componente muy interesante también que tiene elementos jurídicos, es cierto, pero también tiene elementos éticos. ¿Dónde está el componente ético? En que la transparencia es universal para todos, su extensión es general, su extensión es impersonal, y en ese sentido no hay persona o ciudadano que no tenga derecho a conocer qué hace el poder, cómo gobierna, qué resultados obtiene y sobre todo algo muy importante, cuánto le cuesta al contribuyente el sostenimiento de los gastos de gobierno y hacer la comparación si el gasto mayúsculo tiene como elemento de proporcionalidad o respuesta una tarea de gobierno también eficiente. Si no fuera así, tenemos el derecho de preguntar, de conocer qué está sucediendo, y la autoridad tiene la obligación de responder, de aclarar y de puntualizar cualquier duda o suspicacia que se presente y que está relacionada con la gestión pública. Y finalmente, en esta idea del gobierno, de la transparencia, nos ayuda a entender cómo funciona el gobierno. Entendiendo por gobierno los tres poderes, los órganos constitucionales autónomos, las entidades descentralizadas, los fideicomisos a nivel federal, pero se extiende a los gobiernos estatales y se extiende también a los gobiernos municipales.
Y si en algún caso hay dinero público para apoyar a particulares, también conocer el modo en que se ejerce, en qué se gastó y por qué se gastó. Entonces, la transparencia nos da un andamiaje entre constitucional y político muy importante para incursionar por los interiores del gobierno y conocer a las áreas de los responsables del ejercicio o el cumplimiento de las diversas políticas públicas. Rendición de cuentas, sobre todo en un país como en México, que de repente hay una palabra que no quisiéramos ver, y es la palabra que dijo muy bien el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, la palabra impunidad. ¿En qué contribuye la rendición de cuentas desde el punto de vista ético y político a conocer mejor lo que hacen los gobiernos? Primero, el gobernante tiene la obligación de justificar ante terceros, la población y los órganos legislativos cuál es el sentido y el alcance de la obra de gobierno, cuál es el sentido y el alcance de las estrategias adoptadas y cuál es el sentido y el alcance de los resultados obtenidos. Si no escuchamos la aclaración y la puntualización, entonces la obra del gobernante está incompleta y pensaríamos, por percepción, que se parece a un faraón, que se parece a un rey o que se parece a alguien que se considera diferente a los demás, no para informar y justificar. Y eso en la democracia es inaceptable, porque la democracia en el Estado de Derecho marca un principio irrenunciable. La autoridad, aunque crea las normas, está obligada a sujetarse a las mismas y a cumplirlas. Por lo tanto, la rendición de cuentas es un factor clave para que las autoridades electas y las designadas justifiquen ante los demás la obra de gobierno, sus costos y sus beneficios. Segundo, significa responder a terceros. ¿Quiénes son los terceros? El ciudadano votante que a través del sufragio elige a alguien que se llama autoridad, que tiene investidura, que tiene responsabilidad y que tiene deberes. Y el otro tercero está en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que representa a los ciudadanos. Y la Cámara de Diputados tiene la facultad de averiguar, de escudriñar y preguntar también a las demás áreas del gobierno cuál es el destino final de los recursos, de la legalidad y de los resultados obtenidos. Pero la propia Cámara, ¿sí?, también está obligada a rendir cuentas, porque los gastos que sufraga son gastos de los contribuyentes, y el contribuyente es un ciudadano que los diputados representan, y por lo tanto autoridades y ciudadanos, ¿verdad?, estarán obligados, por ejemplo, al pago de impuestos. El ciudadano lo puede hacer de modo particular, pero el Poder Legislativo tiene que partir del principio de publicidad y de generalidad para conocer cuál es el alcance, en este caso, de la rendición de cuentas. El otro punto importante, si la rendición de cuentas no llega a satisfacernos como personas, como ciudadanos o comunidad, en la democracia existe un derecho, el derecho de réplica, el derecho a preguntar qué sucedió y qué pasó. Esta madurez política que genera la rendición de cuentas es una forma de vigilar y controlar al poder. Si no ejercemos esos derechos y esas ventajas, pues entonces al poder no le faltarán motivos para no informar y para no justificar qué es lo que está realizando o qué es lo que viene cumpliendo. Entonces, el punto cardinal de la rendición de cuentas se llama responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Responder ante los demás. Este es un punto muy importante
a subrayar y el responder a los demás están las normas, que es el deber ser, tiene un contenido ético para conocer con claridad lo que hace la autoridad, pero también tiene un contenido jurídico. Si hay incumplimiento de deberes públicos, procede la sanción y procede el castigo. Estos tres elementos, ética, transparencia y rendición de cuentas, son fundamentales para entender la idea del gobierno abierto, más en un tema tan sensible como los derechos humanos, que ocupan atención universal, atención nacional, atención federativa y atención también municipal, atención mundial y comunitaria. Son los derechos que han sido invocados y protegidos largo tiempo. Hoy tienen más sistemas de seguridad y protección y gracias a estos elementos de la democracia los podemos conocer con mayor especificidad, con mayor detalle y también con mayor detenimiento. Sobre este punto, entonces, ¿cómo deberíamos entender a los derechos humanos en todo este elemento que hemos estado exponiendo o platicando? Yo utilizaría la palabra protección hacia los derechos humanos. ¿Y qué comprende? Comprende, en mi opinión, los siguientes rubros. Vigencia de derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Los derechos de identidad, de autoestima y de igualdad que tienen todas las personas en una comunidad denominada civil y política, o sea, el Estado. Repito, es la identidad, la autoestima y la igualdad de las personas viviendo en la comunidad civil y política que tiene como concepto mayor al Estado. ¿Qué Estado? El Estado de Derecho. Así para dejarlo muy puntualmente subrayado. Segundo, los derechos políticos. Implica la oportunidad de participar en términos igualitarios en cuestiones comunes de competencia política, de competencia electoral, de elegir a las autoridades, de participar en los temas de relevancia que tienen que ver con la vida política de una comunidad. Entonces ya llevamos dos, derechos civiles y derechos políticos. Viene un punto fundamental, el respeto a la diversidad, respeto a las personas en razón de género, de creencias, de ideología, de modo de vida, todo aquello que resguarda la privacidad y la intimidad de las personas, ingresa al concepto reconocimiento de la diversidad y es terreno vedado a la autoridad si quiere violentar y si quiere causar daño. Por eso el derecho humano tiene que estar muy bien planteado como un derecho límite a la autoridad estatal y como un derecho límite en el sentido de que hay reglas jurídicas, reglas escritas para cualquier tratamiento o cualquier situación y no meramente el ejercicio de la discrecionalidad o el abuso de autoridad. Derechos de género, respetar preferencias afectivas y emotivas. Son parte de los derechos civiles de la persona, elegir, escoger con quién genera empatía, con quién genera relación y con quién genera compromiso a partir de reglas civiles establecidas. Es un derecho fundamental el reconocimiento de las cuestiones de género. El derecho a la promoción del bienestar de las personas. Los gobiernos por eso crean las políticas públicas, ¿sí?, que tienen que ver bajo igualdad, bajo bienestar y bajo equidad con la condición de vida de las personas.
Este es un punto fundamental que el poder inteligente no descuida, y no lo descuida porque sabe que el bienestar de las personas en lo privado es la base de la prosperidad pública, y que no hay prosperidad pública si no está garantizada la seguridad y la prosperidad de las personas en su vida privada y en su vida íntima. Este es un punto importante de referencia en el mundo actual. Garantizar su seguridad como personas. Vivir en comunidad nos genera ventajas, pero no podemos desconocer que hay peligros, acechanzas y riesgos. Entonces, la idea de seguridad pública es la protección de que desde la autoridad, desde el poder, se va a procurar asegurar para todas y para todos el derecho a convivir, a tener patrimonio, a andar en la calle, para tener también los activos propios que no tienen por qué ser vulnerados si no hay una invocación jurídica o un proceso o procedimiento legal que haya seguido justamente el cumplimiento de las reglas. El otro punto importante, protección a las personas con capacidades diferentes. ¿Qué es lo que aquí se tiene que cuidar? No exclusión, no marginación y no discriminación. Este es un reto fundamental para que los derechos humanos sean extendidos universalmente. Si son universales, todos tienen derecho a gozarlos. Si hay personas con capacidades diferentes, se redobla la atención en materia de política pública para que no queden al lado del camino de los beneficios de la movilidad y la oportunidad que tienen para encontrar mejores condiciones de vida. Respeto a las minorías, sobre todo en países nuestros. La minoría es tan respetable como la mayoría. Ese es un punto de oro en la democracia. Estar en la minoría no implica recibir represalias o castigos. No, es reconocer, pensar diferente, votar diferente y tener posturas también diferentes. Entonces, la eficacia de la mayoría inicia cuando reconoce que hay minorías. Y ser minoría no implica en vivir fuera de beneficios o fuera de ventajas. Es ser parte de un orden jurídico y político que los produce y los genera para todos. Este país, hasta donde yo lo recuerdo, mucho tiempo, sobre todo la etapa mía de estudiante, siempre proclamó más el triunfo de las mayorías, como si fueran triunfos para siempre e irrebatibles. Y rara vez se mencionaba el reconocimiento a la minoría. Puedo decirle por noticia y por estudio que este país, la minoría, fue tratada de modo muy injusto, el movimiento magisterial, el magisterio, perdón, obrero, en el caso de los médicos, y no se diga en el movimiento de 1968. Después de estas lecciones históricas, ha venido, afortunadamente para México, un mayor reconocimiento hacia las minorías. Pero es una lucha que no debe desfallecer, porque si no tenemos claro las reglas de la democracia, pareciera que las minorías incomodan y estorban, y entonces hay que aislarlas. Y es exactamente lo contrario. Si hay reglas para todos, la minoría de hoy mañana puede ser la mayoría. Y la mayoría de hoy mañana puede ser minoría. Hay que entender los valores y la práctica de la democracia para no incurrir en planteamientos también de carácter excluyente o discriminatorio. Dos conceptos claves en la vigencia de los derechos humanos: libertad y autonomía de las personas. El mundo moderno ha defendido estos derechos que incluso han costado revoluciones políticas. Ahí está la francesa, ahí está la inglesa, ahí está la norteamericana
y también la mexicana de 1910. Se dice rápido la palabra libertad, pero ¿cómo cuesta reconocerla, instituirla y protegerla? Y autonomía, lo que caracteriza a la persona en el mundo moderno, es la capacidad de decidir por sí mismo, preferencias, elecciones, todo aquello que sea de su ventaja y utilidad. Y los derechos humanos, además de que son protegidos, deben protegerse reconociendo en las personas que son libres y que son autónomas. Ya no encajan los esquemas viejos y tradicionales del corporativismo, de que el poder se encarga de proteger. No. Si es sociedad civil, si es gobierno abierto, si es democracia, la libertad y la autonomía la ejercen las personas civiles y la ejercen los ciudadanos agrupados. Y finalmente, que es clave en la idea de gobierno abierto respecto a los derechos humanos, no se pueden adoptar decisiones si no escuchamos el consentimiento de las personas a quienes queremos generarle una red de ventajas y de beneficios. Aunque les favorezca algo, el derecho a consentir es un derecho imborrable en la democracia que se puede proteger y asegurar de manera muy cuidadosa con la existencia también del gobierno abierto. Significa esto que tenemos una doble condición de vida para efectos del consentimiento. Uno, como personas jurídicas, que son los derechos civiles, que son la puerta de entrada de los derechos humanos. Y el otro son los derechos políticos, ¿sí?, que derivan de la condición civil, de vivir en comunidad, en cívitas y ejerciendo el derecho de ciudadanos. Y en ambos derechos, en el civil y el político, la idea de consentimiento es un requisito de respeto a las personas, a su integridad, a su autoestima y sobre todo es el reconocimiento de que es tomado en cuenta para asuntos comunes, asuntos colectivos, y que la autoridad, por más mandato que tenga, no puede sustituir en términos de política pública la voz, la expresión y el consentimiento de las personas. Por último, ¿cómo podemos entender esto en el ejercicio de la autoridad? Que es el otro componente clave que hay que subrayar. En esta lógica expresada, el compromiso de la autoridad, utilizando el verbo gobernar, significa que tiene que ser imparcial, no cargar preferencias ni no propiciar privilegios que son contrarios a la igualdad y a la libertad. Segundo, tiene que ser objetiva, no guiarse por sentimientos y emociones para estudiar y tomar decisiones. Tiene que ser responsables, asumir los costos de su actuación. Este principio de responsabilidad lo invocó de manera muy inteligente el sociólogo Max Weber y caracteriza la ética de la responsabilidad como la capacidad de la persona para asumir costos y consecuencias de su modo de obrar, sea favorablemente o sea también no favorablemente. Es asumir costos cuando se decide la inactividad de las políticas, pero también cuando se decide orientar las políticas a la acción. El otro punto, servir a todos, más allá de una postura retórica, significa reconocer a cada persona como ser humano. Y el ser humano tiene una característica, es irrepetible. No se puede, no son iguales unos a otros. Hay un marco de derechos universales que protege lo íntimo, lo privado y lo público. Y en ese sentido es como el esquema de servicio público tiene que ser entendido y tiene que ser concebido. Y por último, los ciudadanos finalmente son el punto cardinal de la referencia de la democracia
y en particular el tema que nos ha tocado exponer del gobierno abierto. Entenderlos en ese plano, en esa línea y en ese planteamiento es como podemos unir justamente el nombre de la conferencia y el nombre del seminario que hoy nos convoca y que desde luego resulta un ejercicio democrático de escuchar. Aquí concluyo y ojalá vengan con mucho gusto las dudas y las preguntas. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor, por esta brillante exposición. Y a continuación le cedo el uso de la voz al presidente. Por favor, adelante, licenciado José. Muchas gracias, Elenita. Quiero reconocer nuevamente la generosidad y la exposición del doctor Ricardo Uvalle. Déjeme decirle, doctor, que es un placer escucharle. Cuando uno escucha una obra musical interpretada de manera magistral, se dice que es alimento para el espíritu. Quiero decirle que escucharle a usted, su exposición ha sido magistral, decirle que es un alimento a la dignidad humana. Nos ha usted llevado de la mano a entender nuestra responsabilidad en la sociedad, independientemente del lugar que nos corresponda desempeñar o la tarea que nos corresponda desempeñar. El gobierno abierto, la democracia, ha quedado claro, es tarea de todas y todos. Tenemos que construirla cuando estamos en el servicio público, ¿sí? Trabajando de manera imparcial, responsable, objetiva y, como usted dijo, servir a todos, tener a los ciudadanos como punto central del desempeño. Es decir, que la persona humana esté como parte central de nuestro trabajo para quienes estamos en el servicio público. Y los ciudadanos, no solo participar, sino colaborar y asumir el compromiso de la democracia participativa. Yo le agradezco muchísimo, doctor, realmente nos ha dado pues una hora extraordinaria, lo hemos disfrutado muchísimo y no quisiera extenderme más porque con seguridad habrá algunas otras personas que deseen intervenir, que yo estoy seguro que comparten lo que yo he señalado. ¿Sí? Un placer escucharle. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Adelante, perdón. Gracias, doctor. Si nos lo permite, voy a compartir con usted algunas de las preguntas que quienes nos acompañan en la plataforma han dejado en el espacio para tal fin. Si gusta, sí. Leo dos y nos la responde o quiere irla respondiendo. No. ¿Sí? Vamos a iniciar con la primera que realiza Edgar Arturo Monribor y dice: ¿qué opina acerca de las probables reformas constitucionales que buscan centralizar a los organismos autónomos, tomando en cuenta que dichos organismos son el resultado de la lucha de la ciudadanía por conseguir una democracia participativa y no de la voluntad política de los partidos que han gobernado? Esa sería la primera. Tenemos una segunda de Carlos Enrique Cruz Durán que pregunta: ¿podemos decir que ante los hechos de violencia electoral de los comicios 2021, México tiene un estado débil o fallado? ¿Qué explica el gobierno abierto? Esas serían las dos primeras, doctor, por favor, si es tan amable. Sí, cómo no. Pues en la primera pregunta, sería un error muy grave intentar centralizar lo que es el sentido, el diseño y el funcionamiento de los organismos autónomos constitucionales. Esos organismos también están vinculados a luchas cívicas y a luchas muy importantes
para proteger mejor los derechos y la condición de vida, digamos, en este caso, de los mexicanos. Y me parece que la filosofía de autonomía es la que tienen, es su garantía de confianza y credibilidad para que en su modo de funcionar las decisiones y acciones que adopten no esté ninguna sombra de sospecha o sugerencia del poder central en cuanto a su operación y a su funcionamiento. Si por alguna razón triunfara la presión centralista o centralizada, creo que daríamos un paso atrás con costos públicos muy lamentables y costos que generan un daño irreparable al país en ese sentido. Y en el segundo caso, los hechos de violencia son en un marco de Estado de Derecho o de qué tipo. Yo creo que lo que estamos viendo a nivel de la violencia son deficiencias en los temas de seguridad pública, de protección, de cuidado de las personas y también de su patrimonio. Por alguna razón no se ha logrado contrarrestar los hechos de violencia, pero muy lamentables porque violentan derechos humanos, es la suma de personas que perdieron la vida o que fueron heridas antes del periodo electoral. Ahí se vio claramente que la autoridad no cumplió con un sistema de protección y de cuidado y seguridad a la cual se comprometió prácticamente desde el mes de abril o mayo del presente año. Y entonces estos saldos de violencia, que son actos que ensangrentan, que preocupan, que entristecen y que irritan a la población, sí nos refleja un descuido y una caída sensible de la capacidad pública del gobierno para poder erradicarlos y para poder diluirlos. Gracias, doctor. Si nos los permite, hay otras preguntas más y haríamos Sí, la claro. misma dinámica. Rocío de Los Ángeles nos pregunta, muy interesante toda la exposición. Me gustaría saber, en la opinión del doctor Uvalle, ¿cuál es el futuro de los organismos de transparencia de los gobiernos nacionales? Si considera que aún hay transiciones que realizar o si como están diseñados pueden permanecer en el tiempo. La siguiente pregunta de Vianney Proa dice, con las características que nos comentó, ¿qué tan acorde van con el actual gobierno federal de México? ¿Puede referir algunos ejemplos si son acorde? Bueno, yo creo que los órganos constitucionales autónomos deben ser respetados exactamente como están. Tienen su propio ámbito de competencia, su propia jurisdicción, la propia razón social y pública que los justifica. Me parece que su diseño institucional es adecuado, no ligado a procesos electorales, que sería muy lamentable. Y creo que son órganos que, si lo vemos con detenimientos, están atendiendo puntos donde la confianza del gobierno centralizado se había caído sensiblemente. Menciono dos casos. Yo recuerdo el Banco de México cuando dependía de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda, era un banco sin credibilidad. Se le llamaba en aquel entonces la caja chica del gobierno. Era flaco favor que se le hacía al Banco Central, con lo cual los balbuceos en la economía, las crisis fueron más recurrentes y en buena medida era producto de la falta de autonomía. Recuerdo también el caso de la Comisión de Derechos Humanos. El área de derechos humanos, el primer titular fue el doctor Jorge Carpizo. Hizo una labor tan importante y tan constructiva que años después esa comisión se convirtió en organismo descentralizado, un estatus mayor, y después se convirtió también en un órgano autónomo constitucional. Pongo estos ejemplos como ejemplo de que hay que respetar la integridad institucional y no hacer cualquier proceso de improvisación aventurero que pretenda controlar o centralizar el poder. México ha pagado muy caro los altos procesos de centralización.
reavivarlos o restituirlos va a generar más costos públicos que ventajas públicas. Entonces, en esta línea, todo el conglomerado de los órganos autónomos constitucionales tienen que ser entendidos en su propio tiempo, circunstancia y lógica para respetar lo que están. Yo iría más por mejorarlos, pero no modificarles el estatus, que me parece sería un error de consecuencias también muy lamentables. En el caso de la pregunta que me hace Yaney, bueno, un ejemplo donde la Comisión de Derechos Humanos, la federal, ha guardado silencio, es en el caso de los niños que no han recibido el medicamento contra el cáncer. Es el caso de unas palabras desafortunadas del subsecretario de Salud, que en un programa de televisión dijo cosas verdaderamente inverosímiles. Y otro caso que recuerdo es la lucha sindical de los agrupamientos de Notimex, donde tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado. Creo que hay una baja muy sensible en cuanto a hacer recomendaciones, y salvo estos comentarios, por ejemplo, sobre esos puntos que yo comento, me parece que está faltando a su deber institucional. El país está lleno de circunstancias donde la primera voz de conciencia y de responsabilidad y no ocultar lo que está sucediendo tiene que ser de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es la primera que también debe levantar la voz para hacer recomendaciones. Yo recuerdo en este momento estas tres situaciones lamentables y ojalá que no se sigan presentando más. Muchísimas gracias, doctor, por atender las inquietudes de quienes nos han acompañado. Son las que se colocaron en este espacio para tal fin. Y le pediría, por favor, a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos como muestra de gratitud a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Ricardo Valle, por iniciar este seminario con el módulo 1 denominado Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, atributos fundamentales del gobierno abierto. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante conferencia, y les invitaría a todas y todos, para quienes les sea posible, prender sus cámaras a modo de que podamos tomarnos una foto en compañía de nuestro invitado del día de hoy. Si puedes quitar, por favor, el reconocimiento, Iván. Gracias. Ahora sí, invitamos a todas y todos, por favor, para quienes les sea posible, encender sus cámaras para que nos tomemos una foto con nuestro invitado. Muchas gracias. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vamos con la segunda pantalla. Un momentito, por favor. Muchísimas gracias a todas, a todos por haber estado presentes el día de hoy. Les invitamos el día de mañana al módulo 2, que estará a cargo del doctor Maximiliano García. Y nuevamente, doctor Ricardo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con todas y todos nosotros, al igual que a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Juan José. Hasta luego a todos. Adiós. Muchas gracias, Elena. un placer. ¿Sí? Y quedo comprometido a enviarle nuestro... Cómo no, gracias por todo. Hasta luego, adiós. Adiós, gracias. Gracias, buenas tardes.